El sargento Steven Wells no estaba preparado para la abrumadora energía sexual que latía a través de la multitud de mujeres Oan reunidas alrededor de su transbordador cuando aterrizó en la superficie de su planeta. El grupo de bienvenida, compuesto exclusivamente por mujeres, vibró de emoción y miró boquiabierta al exótico hombre humano que salía a su mundo por primera vez como el único hombre en un planeta de mujeres. Steven se sintió instantáneamente como un corte de carne de primera arrojado a una jauría de perros hambrientos. Steven había sido asignado a AMPA como parte de un intercambio militar sin precedentes entre la Alianza Humana Leteran y el reinado matriarcal Ampan, una misión diplomática destinada a fomentar la paz. Pero al llegar a la capital alienígena de Sirea, se encontró ahogándose en un mar de ojos femeninos hambrientos. Las mujeres Ampan no hicieron ningún intento de ocultar su gran interés en él, desnudándolo descaradamente con sus miradas. La princesa Talon, heredera del trono Oan, se abrió paso hasta el frente de la multitud. La escultural belleza alienígena recorrió con sus ojos el cuerpo de Steven con descarada apreciación. Bienvenidos a Ampa Sandwells. Talonpur, su voz goteando con lujuria apenas contenida. Espero poder brindarles un recorrido muy personal por nuestro mundo mientras Talon lo guiaba hacia la extraña ciudad alienígena con su arquitectura desconocida y su discordante falta de energía masculina. El cuello de Steven hormigueaba de inquietud. Los susurros corrían entre la multitud especulando sobre el humano viral. En su MST medio podía sentir las miradas acaloradas de las mujeres quemándole la espalda. La energía sexual cruda era tan espesa que casi podía saborearla. Steven sabía que estaba muy por encima de su cabeza. Rodeado de mujeres alienígenas hambrientas de sexo en un planeta sin hombres, tendría que luchar con uñas y dientes para resistir sus avances y mantener su dignidad. De lo contrario, la frágil pieza que había sido enviado a construir podría romperse fácilmente bajo el B900 peso de la tentación entre especies. Steven se robó a sí mismo para el mayor desafío de su carrera militar, manteniendo sus pantalones puestos, mientras Steven se adaptaba a su nuevo papel como guardaespaldas personal de la princesa. Talon se encontró en su presencia constante, sus sentidos abrumados por su aroma embriagador y el balanceo de sus caderas, mientras la seguía por los pasillos tortuosos del palacio. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener una distancia profesional, la tensión eléctrica crepitaba entre ellos con cada roce accidental de piel con piel. Los susurros corrían por la corte mientras la duquesa, la principal rival política de Talon, se aprovechaba de la escandalosa situación. «Mira cómo la princesa mantiene a su mascota humana viril a mano», susurró a un grupo de nobles. Sus ojos brillaban con astuta malicia. Uno solo puede imaginar qué actos indecentes cometen a puerta cerrada. Sus palabras dieron en el blanco, avivando las llamas de la intriga del palacio. La especulación corría desenfrenada de que Talon se había enamorado de su ex guardaespaldas exótico, el primer hombre al que había puesto los ojos. Steven apretó los dientes contra la creciente marea de rumores, decidido a no dejar que los simples chismes sabotearan su misión. Pero los planes de Vane dieron un giro mortal cuando Steven descubrió evidencia que la vinculaba con el reciente intento de asesinato de Talon. Antes de que él podría llevar sus hallazgos a los agentes de la princesa Vena, los emboscaron en un corredor de palacio desierto. Steven se arrojó frente a Talon, protegiéndola con su cuerpo. Mientras un rayo de energía atravesó su hombro, el dolor explotó a través de él cuando golpeó el suelo en un chorro de ¡sangre! Steven Talon gritó, cayendo de rodillas junto a su cuerpo arrugado. Ella acunó su cabeza en su regazo sin hacer caso de la sangre que empapaba su vestido y convocó a la guardia del palacio a pesar de las objeciones de sus asesores escandalizados. Talon insistió en atender personalmente las heridas de Steven, decidida a pagarle al hombre que le había salvado la vida. Largas noches pasaron en una neblina de dolor y anhelo, mientras Talon lo cuidaba hasta que recuperó la salud. Su toque suave incendió su piel con sus defensas, bajadas por la herida y la proximidad intoxicante de Talon. El autocontrol férreo de Steven finalmente se hizo añicos.
la atrajo hacia un beso abrasador. El calor se acumuló entre ellos, hasta que Talon lo empujó de vuelta a la cama. Sus intenciones eran claras. Hizo el amor con una intensidad desesperada, la carne resbaladiza por el sudor y el olor a sangre todavía en el aire. Después de la pasión, Steven se retiró de Talon, atormentado por la culpa por sus vueltas profesionales. Sabía que el daño ya estaba hecho. Mientras los rumores de su relación se extendían como un reguero de pólvora por la corte, Vayne se abalanzó sobre el escándalo arrastrando la cola con espadas. Ante la propia reina, este profanador humano ha violado no solo a tu hija, sino también el tratado de no interferencia entre nuestros mundos, declaró Vayne con los ojos ardiendo de triunfo. Exijo que lo despojen de su rango y lo envíen de regreso a su planeta en desgracia para sorpresa de todos. Talon conoció las acusaciones de Vayne, con la cabeza en alto. Soy una mujer adulta y la futura reina. Proclamó que su voz resonaba en la cámara. Tomaré a cualquier amante que elija, ya sea pan o humano. Steven no es culpable de ningún crimen, más allá de capturar mi corazón. La reina, siempre pragmática, buscó calmar la agitación antes de que pudiera amenazar la estabilidad. Decretó que a Steven se le permitiría permanecer en el AMPA, pero solo como asesor civil del trono. Despojado de su posición militar, fue un respiro por tenue que fuera, mientras Steven y Talon luchaban por navegar por los campos minados de su nueva situación, una nueva crisis. La Alianza Terrana se alzaba perturbada por los informes de las hazañas de un soldado rebelde. Envió una nave diplomática a Ampa para investigar, con el ex oficial al mando de Steven, el almirante Novak, al mando, conocido por su postura puritana contra la confraternización entre especies. Novak no vería con buenos ojos las transgresiones percibidas de Steven cuando la nave del almirante entró en órbita. Steven y Talon intercambiaron una mirada pesada, preparándose para la tormenta que vendría. La frágil paz entre sus mundos en su incipiente vínculo enfrentaría la prueba máxima. La nave de la Alianza Terrana se alzaba en la órbita de Oka, un oscuro presagio de la tormenta que vendría. La garganta de Steven se apretó mientras veía la lanzadera del almirante Novak descender a través de la atmósfera, dejando un rastro de fuego a su paso. Talon apretó su mano. Enfrentaremos esto juntos, susurró, su voz firme a pesar de la preocupación grabada en su rostro. La lanzadera aterrizó en la plataforma de aterrizaje del palacio en una ráfaga de calor y polvo. Cuando la escotilla se abrió, Steven se puso firme por costumbre, su cuerpo traicionándolo mientras su mente corría con las implicaciones de la llegada de Novak. El almirante Jack Novak bajó. Por la rampa, su rostro curtido se convirtió en líneas sombrías, sus ojos clavados en Steven frío e inflexible como el acero sargento Wells. Él ladró al frente. Centro Steven se movió para obedecer, pero el agarre de Talon en su mano se apretó. Ella dio un paso. Adelante, barbilla levantada en desafío. Almirante Novak dijo, su voz sonando clara. Al otro lado de la plataforma de aterrizaje. Soy la princesa Talon, heredera del trono Ampan. Te agradeceré que no le des órdenes a mi consorte en mi mundo. Los ojos de Novak se entrecerraron. Tú. Consorte escupió la palabra como una maldición. Este hombre es un soldado de la Alianza Terrana y responderá por sus acciones. Wells, debes reportarte a la Tierra inmediatamente para procedimientos disciplinarios. Él no hará tal cosa. Talon respondió, su voz afilada como una espada. Steven está bajo mi protección. Cualquier queja que tengas con él puede ser abordada aquí a través de los canales diplomáticos apropiados. El rostro del almirante se sonrojó de ira. Este es un asunto interno de la alianza. ¿No tienes autoridad? Yo tengo toda la autoridad. Talon lo cortó. Soy la futura reina de este mundo y elijo a Steven como mi compañero. Tus arcaicas regulaciones no tienen influencia aquí. Novak apretó los dientes, princesa. Seguramente entiendes la gravedad de esta situación. El tratado de no interferencia no fue violado. Talon terminó. Nuestra relación fue consensual y no representó una amenaza para ninguno de nuestros pueblos. A medida que la discusión se intensificaba, Steven sintió un hormigueo de inquietud en la nuca. Escaneó la plataforma de aterrizaje y notó las sombras proyectadas por el sol poniente.
Un destello de movimiento atrapó su ojo. El dolor explotó en su cráneo y el mundo se volvió negro. Steven se despertó con el olor de la piedra húmeda y el mordisco del metal contra sus muñecas. Parpadeó tratando de despejar la niebla de su mente mientras su visión se agudizaba. Se encontró en una celda poco iluminada, encadenado a una pared. Una figura emergió de las sombras. Alto, delgado, con eyes that glowed an eerie green in the low light, welcome human. The stranger said, his voice smooth as silk, and twice, "As dangerous I am, Lord Kith, and you, Stephen Wells, are going to help me. Reshape the destiny of two worlds back at the palace chaos reigned." Talon paced the throne room like a caged animal, her eyes wild with fear and rage. "We have to find him!" She snarled at the assembled guards and advisors. "Turn this planet inside out if you have to, but bring Stephen back to me in the corner." Admiral Novak stood with his arms crossed, his expression unreadable. Talon whirled on him. "This is your fault," she hissed. "If you hadn't come here with all." "Due respect, Your Highness," Novak interrupted, his voice low and controlled, assigning, "Blame won't help us find." Sergeant Wells Talon's eyes flashed dangerously, but before she could retort, a junior officer burst into the room. "Your Highness Admiral, we've received a transmission. You need to see this." Immediately, the room fell silent as a holographic display flickered to life. Lord Kaith's face appeared, his green eyes gleaming with triumph. "Greetings, Princess Talon." "Admiral Novak, I trust I have your attention now." Behind him, Stephen hung, suspended in some kind of energy field, his face bruised but his eyes defiant. "What do you want, Kith Talon?" demanded her voice, shaking with barely suppressed fury. The Oakpan Lord smiled, revealing pointed teeth. "Why, the future of our people. Of course, the humans have held sway over us for far too long. It's time. We reclaimed our independence, and your pet human is going to help us do just that," as Kith laid out his demands. Novak's eyes narrowed. He glanced at Talon, seeing not a love-struck girl, but a leader pushed to the brink in that moment. "He made a decision that would alter the course of two civilizations, Your Highness," he said. "Quietly, I believe we have a common enemy. Perhaps it's time we put aside our differences and work together." Talon met, his gaze surprise and hope warring in her eyes. She nodded once, sharply agreed. "Admiral, now let's go get our man back." The rescue operation was a blur of plasma fire in close quarters combat. Stephen's muscles screamed as he fought alongside Talon and Novak, their unlikely alliance forged in the crucible of Kith's stronghold. When they finally stumbled into the sunlight, Stephen wrist raw from the energy shackles. He allowed himself a moment of hope. That hope was short-lived. "We're taking you back to Earth, son," Novak said, his voice gruff but not unkind. "You'll face a disciplinary board, but I'll speak on your behalf." Before Stephen could respond, Talon stepped between them, her eyes flashing. "He's not going anywhere." Novak's brow furrowed. "Princess, we had an agreement. Circumstances have changed," Talon declared. She turned to face the gathered crowd of Ampan nobles and human diplomats. "I carry Stevens." "Child." The words hit like a shockwave. Gasps and murmurs rippled through the assembly. Stephen felt the ground tilt beneath his feet, his palms sweating in the ensuing chaos. No one noticed the shadowy figures slipping. Through the palace gates, the first explosion rocked the foundations, sending chunks of ornate stonework raining down. Kay's coup had begun. "We have to get you out of here," Stephen growled, grabbing Talon's arm. She resisted, searching the panicked crowd. "My mother." A second blast drowned out her words. Through the smoke, Stephen glimpsed the queen crumpling to the ground, scarlet blooming across her chest. "No." Talon's anguished cry cut through the den. Novak appeared at their side face. "Grim, Your Highness, we need to move now." They fought their way through the streets, Key's rebels gaining ground with each passing moment. Talon's loyal guards formed a protective ring around them, but their numbers dwindled under the relentless assault. "This way," Novak shouted, leading them to a nondescript hangar inside sat a sleek Terran scout ship. "It's not much, but it'll get us off-world." As Stephen helped Talon aboard, a stray shot grazed his shoulder. He hissed in pain, but didn't slow down. The ship's engines roared to life, and they burst through the atmosphere, leaving the
La capital en llamas detrás de los días se desdibujaron mientras buscaban refugio en la frontera sin ley. Las conexiones de Novak los llevaron a un campamento de Oans nómadas. Sus tiendas se extendieron a través de una meseta azotada por el viento. La matriarca del clan, una mujer arrugada llamada Bear, los miró con sospecha. ¿Por qué deberíamos protegerlos? Walder ella exigió su mirada penetrante. En Steven tu especie no trae más que problemas antes de que pudiera responder al grito de un niño. Atravesó el aire sin dudarlo. Steven corrió hacia el sonido, encontró a un joven ampán colgando de un acantilado. El terror grabado en su rostro. Steven se arrojó sobre su estómago, avanzando lentamente hasta que pudo agarrar la muñeca del niño con un gruñido de esfuerzo, arrastró al niño a un lugar. Seguro cuando regresó a la reunión la expresión de Viera se había suavizado tal vez. Juzgo demasiado apresuradamente, ella admitió que tú y tu pareja pueden quedarse a medida que pasaban las semanas. La vigilancia de Steven nunca vaciló. Permaneció vigilado durante largas noches, alerta por cualquier señal de los cazadores de Kai durante el día. Él entrenó con los guerreros del clan enseñándoles técnicas de combate, mientras aprendían sus caminos y su regreso. El vientre de Talon se hinchó un recordatorio constante de lo que estaba en juego y que enfrentaban. Steven se sintió atraído a su lado. Maravillándose por la nueva vida que habían creado en momentos de tranquilidad, se permitió imaginar un futuro más allá de la constante lucha por la supervivencia. Una noche cuando las lunas gemelas se alzaron sobre el horizonte, Talon se unió a Sten en 1977. Su puesto de observación se apoyó contra él, su calidez de consuelo en el aire frío de la noche. Recibí una transmisión de Novak, dijo suavemente Kit. Ha declarado la independencia de Oka de la Tierra está purgando. A cualquiera que siga siendo leal a mi familia. El corazón de Steven hizo. Encontraremos una manera de recuperar. Tu mundo él prometió. Talón colocó su mano sobre su vientre redondeado. Nuestro mundo, ella corrigió por el bien de nuestro hijo. Un destello de movimiento atrajo la atención de Steven. Empujó a Talon. Detrás de él, sacando su arma en un movimiento fluido, una figura emergió de las sombras, manos levantadas en minomosomo diciendo: «¡Rendimiento fácil, soldado!». Una voz familiar gritó: «Vengo trayendo un regalo». Novak entró en la luz de la luna con una caja de armas desgarradoras a sus pies. La postura oficial de la Tierra es no interferir. Explicó con una sonrisa extraoficialmente: «Estamos construyendo una resistencia y ustedes dos están en el corazón de ella». La caja de armas cayó al suelo con un ruido metálico. Steven miró el arsenal su mente. «Ya calculando estrategias, esto cambia las cosas», dijo encontrando la mirada de Novak. Novak asintió con tristeza. «La Tierra no puede intervenir abiertamente, pero no te abandonaremos». Usa esto sabiamente en los meses que siguieron. Steven se lanzó a construir. La resistencia de Talón, la meseta nómada, se convirtió en un crisol, forjando refugiados desesperados en una fuerza de combate cohesiva, rifles de plasma humanos emparejados con técnicas de manipulación de energía. Okan, la doctrina táctica. Tan se fusionó con la experiencia de guerrilla de los Raiders. Steven lideró un equipo de ataque a través de la niebla antes del amanecer, sus pasos amortiguados por la alfombra de vegetación alienígena. El puerto espacial se alzaba frente a un behemoth de metal. En Minavicintis, cuclillas en la jungla, levantó un puño deteniendo el avance. «Recuerda», susurró, «estamos aquí». Para los prisioneros dentro y fuera, limpio y silencioso. El equipo asintió, rostros determinados con dedicación. Habían ensayado esto una docena de veces, ahora era real. Rayos de plasma chisporrotearon a través del aire mientras violaban el perímetro. El corazón de Steven latía con fuerza mientras derribaba a dos guardias en rápida sucesión. El acre olor a ozono llenó sus fosas nasales. Bloque de celdas delante de su Oak Pan segundo al mando. Siseo doblaron la esquina y se encontraron cara a cara con un escuadrón de tropas de KTH. El tiempo pareció ralentizarse mientras Steven registró la distintiva armadura negra de los purgadores, emboscada. Rugió lanzándose para cubrirse. El aire estalló en una tormenta de ráfagas de energía. Steven sintió un dolor abrasador cuando un disparo rozó sus costillas. Devolvió el
Fuego su puntería certera a pesar de la herida. 2 purgadores cayeron, pero seguían llegando más retroceder. Steven ordenó proporcionar fuego de cobertura mientras su equipo se retiraba. Lograron extraer a su objetivo un ex-Ampan. Ministro, pero en un costo terrible. La mitad del equipo de ataque yacía muerto o herido cuando llegaron al punto de extracción. La nave se tambaleó hacia el hiperespacio, dejando el puerto espacial empapado de sangre detrás de Steven. Se desplomó contra el mamparo con la vista nublada, apenas registró las voces frenéticas a su alrededor mientras la conciencia se desvanecía. Se despertó con el suave pitido del equipo médico y el rostro preocupado de Talon flotando sobre él. Su vientre era notablemente más grande, un recordatorio de cuánto tiempo había pasado. «Estás a salvo», murmuró acariciando su mejilla. Pero estaba cerca demasiado. Cerca. Steven trató de sentarse haciendo una mueca de dolor en su costado. «La misión exitosa gracias a ti». Los ojos de Talon brillaron con lágrimas no derramadas. «Pero no podemos seguir así. No puedo perderte, Steven. Nuestro hijo no puede perderte». Él tomó su mano. «Maravíllate con su calidez». «No voy a ir a ninguna parte», prometió. Los labios de Talon se curvaron en una triste sonrisa. «Espero que no, porque he elegido un nombre para nuestro bebé». Se inclinó cerca, susurrándolo en su oído. Steven contuvo la respiración. Era perfecto. Una mezcla de sus culturas, un símbolo de esperanza en tiempos oscuros, mientras Steven se recuperaba informes filtrados de la influencia en expansión de KTH. Las transmisiones de propaganda de los usurpadores llenaron las ondas de radio proclamando una nueva era de dominio de OKM-PAN. Steven observó la última transmisión con los puños apretados. El rostro de Ki llenó la pantalla. Los ojos verdes brillaban con fervor fanático durante demasiado tiempo. «Nuestra gente ha estado encadenada por la influencia alienígena. Declaró que no más. Forjaremos un nuevo imperio con AMPA en su corazón». La transmisión se cortó a imágenes de las fuerzas de KTH ocupando sistemas vecinos. Buques de guerra repletos de armamento. Tropas marchando por calles conquistadas. Novak apareció al lado de Steven. Su expresión era sombría. «La alianza no puede ignorar esto por más tiempo. Hemos implementado sanciones. Hemos establecido un bloqueo, pero no es suficiente». Steven terminó. Novak asintió. «Key ha tomado rehenes civiles. Los mercaderes de la tierra sí». Esto se intensifica aún más. «Guerra total», Steven dijo en voz baja. Se quedaron en silencio mirando, mientras el grandioso discurso de KTH continuaba. La mente de Steve se aceleró. Analizaba vulnerabilidades en busca de una debilidad para explotar. De repente una idea cristalizó. La reina respiró. Novak arqueó una ceja. «¿Qué hay de ella?» Los ojos de Steven brillaron con un propósito renovado. «Ella todavía está viva. Kyle la mantiene cautiva. Si pudiéramos extraerla, sería un golpe masivo para la legitimidad de Kit». Novak terminó de entender y un punto de reunión para la resistencia. Steven asintió. Ya estaba formulando un plan. Necesitaríamos un pequeño equipo de operadores de élite. Tendríamos que entrar en silencio justo debajo de las narices de Kai. Novak frunció el ceño. «Es arriesgado, tal vez demasiado. Arriesgado. Es nuestra mejor oportunidad». Steven argumentó que si no actuamos pronto, perderemos nuestra ventana. El poder de Kai se consolidaba todos los días antes de que Novak pudiera responder. Talon entró en la habitación. Su embarazo ahora era obvio. Su gat se alteró ligeramente para acomodar su vientre hinchado, pero sus ojos eran tan feroces como siempre. «Voy contigo», declaró después de haber escuchado su conversación. Steven abrió la boca para protestar, pero Talon lo silenció con una mirada. «Esta es mi madre, Steven, mi mundo, el futuro de nuestro hijo. No me quedaré atrás». Vio el robo en su mirada, y sabía que no había discusión con una mezcla de orgullo y miedo. Steven asintió de acuerdo. «Hacemos esto juntos». Mientras comenzaban a planear la infiltración, Steven no podía quitarse de encima una sensación de sorpresa. Estaban a punto de atacar el corazón del poder Kit. De una forma u otra, el destino de 2 civilizaciones se decidiría en los próximos días. El equipo de extracción se movía como fantasmas por los pasillos laberínticos de la fortaleza de Kyle. El pulso de Steven se aceleró mientras lideraba el camino, rifle de plasma listo.
Talon la siguió de cerca detrás de su cuerpo embarazado. Escondido debajo de un uniforme de guardia robado, encontraron a la reina en una celda en las profundidades del complejo. Su porte alguna vez regio disminuyó, pero no se extinguió. Mientras Steven trabajaba para desactivar el campo de energía, un gas de dolor de Talon lo hizo congelar al bebé. Susurró, agarrando su abdomen. Ya viene. La mente de Steven corrió. Este era el peor momento posible, pero al universo rara vez le importaba la conveniencia. Tomó una decisión en una fracción de segundo. Nos vamos. De aquí a ahora, mientras cargaban a medias y arrastraban al debilitado la reina, atravesó pasillos tortuosos y las alarmas comenzaron a sonar. El sonido de las botas resonó en múltiples direcciones. Novak gritó haciendo un gesto hacia una salida de emergencia y estallaron en el aire nocturno justo cuando la primera descarga de fuego de plasma estalló detrás de ellos. Steven devolvió el fuego proporcionando cobertura mientras Talon y la reina se tambaleó hacia el vehículo de extracción que lo esperaba. Los gritos de dolor de Talon se mezclaron con el caos de la batalla. El corazón de Steven se apretó cuando se dio cuenta de que estaba dando a luz allí mismo bajo un intenso fuego. Se colocó entre ella y los rayos de plasma entrantes. Su rifle nunca cesó su ritmo entrecortado. Oyó a la reina instarla, su voz tensa pero decidida. La noche fue acentuada por un nuevo sonido, la ballena de un niño recién nacido. Steven se permitió un breve momento de asombro antes de que la situación exigiera toda su atención una vez más. Evac entrante. La voz de Novak crepitó sobre el SID 30 segundos. La mirada de Steven recorrió su posición. Varios de su equipo yacían inmóviles en el suelo, atrapados en el fuego cruzado. Los miembros sobrevivientes lucharon valientemente, pero las fuerzas de Kai se acercaban rápidamente. El gemido de los motores señaló la llegada de su transbordador de escape. Steven hizo la llamada más difícil de su vida. Todos los que pueden moverse, vayan al transbordador ahora. Recogió a Talon y al recién nacido. Su seguridad era su única prioridad, mientras tropezó por la rampa, el rayo de plasma Cis. Link pasó junto a Steven y vio a sus camaradas heridos. Quedaron atrás. La imagen se grabó en su memoria cuando las puertas del transbordador se cerraron de golpe. La pequeña nave se tambaleó hacia el cielo, zigzagueando para evitar el fuego antiaéreo. Dentro del caos llovió. Talon yacía pálida e inmóvil. La sangre se acumulaba debajo de ella. La pequeña niña híbrida gimió en los brazos de la reina. «Tiene una hemorragia». Uno de los médicos del equipo gritó que la estábamos perdiendo. Steven tomó el control del entrenamiento militar. Gritó órdenes, obligando al médico a intentar procedimientos humanos riesgosos. «Use un agente hemostático». Él ordenó y «prepárese para una transfusión de emergencia durante minutos agonizantes». Steven observó cómo luchaban por salvar la vida de Talon. Acunó a su hijo maravillándose de la combinación perfecta de rasgos humanos y Okan. Cuando los ojos de Talon finalmente se abrieron, Steven se permitió respirar de nuevo. El transbordador se acopló con una nave de transporte más grande que los llevaba a lo profundo de los sistemas externos mientras se acercaban. La base rebelde oculta. La mente de Steven ya estaba llena de planes. Sabía que Keith no se quedaría de brazos cruzados. La verdadera pelea apenas estaba comenzando. El hangar estalló en una mezcla de vítores y murmullos preocupados mientras desembarcaban. La reina, todavía inestable, tomó al niño híbrido en sus brazos. Sus ojos brillaban con un orgullo feroz mientras sostenía al bebé para que todos lo vieran. «He aquí», proclamó su voz, llevando a través de la multitud silenciosa el futuro de nuestros dos pueblos. Steven se paró al lado de Talon apoyándola mientras se enfrentaba a la reunión. Vio la esperanza en sus ojos, pero también el miedo. Este niño representaba algo completamente nuevo. Un puente entre dos mundos, pero también un objetivo para aquellos que se aferraban a las viejas formas. Como para acentuar ese pensamiento, las alarmas comenzaron a sonar por toda la base. Un joven rebelde corrió hacia el hangar con el rostro pálido por el terror. Naves purgadoras, jadeó, nos encontraron. Los labios de Steven se fruncieron. Se volvió hacia Novak, que ya estaba coordinando una estrategia defensiva. «Consíganme». Steven ordenó a cada luchador físicamente apto que aprendieran lo que el entrenamiento de combate humano puede hacer en los días que siguieron. Steven se esforzó a sí mismo y a los rebeldes hasta el límite.
Los entrenó sin descanso en tácticas militares de la Tierra, modificando su enfoque para tener en cuenta las habilidades de los Sampan. Bajo su guía, comenzaron a fusionar armamento humano y alienígena en arsenales híbridos propios entre sesiones de entrenamiento. Steven robó momentos con Talon y su hijo. Se maravilló del rápido desarrollo del infante, un rasgo heredado de su Lato-Empan. Ya hay indicios de inteligencia humana y alienígena en esos ojos que necesitamos para sacarte del mundo. Steven le dijo a Talon una noche en voz baja: tú, el bebé y tu madre. La alianza bronceada podría ser nuestra única esperanza de apoyo real. Los ojos de Talon brillaron con una fuerza de voluntad familiar. No te dejaré atrás. Tienes que hacerlo. Steven insistió. Nuestro hijo es la clave de todo ahora. Si podemos obtener el reconocimiento oficial de la Tierra. Dejó que las implicaciones flotaran en el aire. Fue un intento audaz, pero sus opciones se estaban agotando. Las fuerzas de Kai se acercaba cada día más, probando sus defensas mientras Steven ultimaba los planes para su atrevido intento de escape. Llegaban informes de escuadrones de la muerte de purgadores que diezmaban los asentamientos cercanos. Los monstruos estaban atrapándolos en busca de cualquier rastro del niño híbrido. Steven estaba de pie en la plataforma de observación del centro de comando, observando a su ejército variopinto prepararse para lo que podría ser su última resistencia. Se permitió un momento de duda antes de cuadrar los hombros. Lo que fuera que viniera después lo enfrentaría de frente. La nave insignia rebelde se cerró cuando otra descarga de fuego de plasma se estrelló contra sus escudos debilitados. Steven agarró la silla de comando, su puño apretado, hiperimpulsores fuera de línea, gritó el ingeniero sobre la cacofonía de alarmas, no podemos atravesarlo. La mente de Steven corría. Estaban atrapados entre el bloqueo de Ki en el vasto vacío del espacio. Miró a Talon acunando a su niño protectoramente, el sistema habitable más cercano. Ladró. Ahora los dedos del oficial de navegación volaron a través de la consola, trazando el curso hacia Dreer Prime. Es nuestra única opción, pero señor, los habitantes que conozco, Steven, lo interrumpieron. No tenemos elección. La nave maltratada se alejó cojeando. De la batalla arrastrando escombros y ventilando atmósfera, apenas lograron escapar de las naves de persecución de Ki antes de un aterrizaje forzoso en la superficie del mundo desolado, mientras el polvo se asentaba. Steven hizo un balance de su situación. La nave estaba paralizada, su casco averiado en múltiples lugares, y estaban lejos de estar solos. Figuras graznantes emergieron del paisaje rocoso, sus gritos de guerra guturales. Escalofriantes, los carroñeros atacaron sin previo aviso ni piedad posiciones defensivas. Steven rugió. Desenfundando su rifle, los rebeldes lucharon valientemente, pero estaban superados en número y, agotados, Steven vio con horror cómo su escuadrón era reducido a su alrededor, se paró sobre Talon y la reina, desatando una andanada de fuego contra el Dreer que avanzaba justo cuando todo parecía perdido. Una voz retumbante atravesó el caos lo suficiente como para que los guerreros de R.W. Ruger se congelaran, girándose para enfrentar a su señor de la guerra, Krakas, a una montaña de carne con cicatrices y una armadura rudimentaria, se dirigió al campo de batalla. Steven vio una oportunidad, bajó su arma y se dirigió directamente al señor de la guerra. «Tengo una propuesta para ti». Los ojos del líder de los Dreer se entrecerraron. «¿Por qué no debería matarte simplemente donde estás?» Steven, un extraterrestre, sostuvo su mirada porque puedo ofrecerte un poder más allá de cualquier cosa. Tu gente ha conocido el entrenamiento en tecnología militar humana que hará que tus guerreros sean imparables. Cacas lo consideró durante un largo momento y luego soltó una risa áspera. Tienes coraje, pequeño humano. Muéstrame muy bien este poder del que hablas y tal vez te deje vivir durante los próximos días agotadores. Steven se esforzó al máximo. Entrenó a un grupo selecto de guerreros Dreer, enseñándoles sin descanso técnicas y armas de combate humanas. El manejo de los alienígenas fue rápido. Su ferocidad natural se perfeccionó hasta el filo de una navaja bajo su guía. Mientras los rebeldes trabajaban febrilmente para reparar su nave, las tensiones aumentaron. Muchos Dreer miraron al niño híbrido con abierta hostilidad y murmuraron sobre la impureza. Solo las abominaciones. La voluntad de hierro de Kraus los mantuvo bajo control. Steven estaba demostrando las tácticas del escuadrón avanzado cuando llegó el ataque.
Las cápsulas de desembarco de los purgadores atravesaron la atmósfera y vomitaron. Los asesinos de élite de KTH protegen al niño. Steven gritó lanzándose para cubrirse mientras los rayos de plasma quemaban el aire para su asombro. Los guerreros drogadictos que había entrenado entraron en acción junto a los rebeldes. Se movieron con precisión fluida, empleando las mismas tácticas que Steven les había enseñado en el corazón de la batalla. Steven vio a Kuz enzarzado en combate con el comandante de los purgadores. El señor de la guerra drogadicto luchó como un demonio. Su enorme martillo de guerra atravesó las defensas del asesino. Con un último golpe atronador, Cruz aplastó el cráneo del purgador, pero incluso mientras rugía en triunfo, un rayo de plasma lo alcanzó en el pecho. El poderoso señor de la guerra cayó. Su último acto fue un desafío contra aquellos que amenazaban al niño. Había jurado proteger. Los purgadores restantes, desmoralizados y superados, se retiraron en desorden mientras el polvo se asentaba. Steven se encontró rodeado de drogadictos. Guerreros, sus ojos no brillaban con hostilidad, sino con un respeto recién descubierto. El más grande de ellos, su rostro era una masa de cicatrices rituales. Se arrodilló ante Steven. Nosotros prometemos nuestras espadas a ti y al niño, gruñó Cracas. Vimos tu valor, honraremos su sabiduría con la nave reparada y una nueva alianza improbable forjada. Steven se preparó para el impulso final al espacio humano. Mientras despegaban del suelo empapado de sangre de Dreer Prime, se permitió un momento de esperanza. La leyenda del niño híbrido estaba creciendo, especies que nunca antes se habían unido, se estaban uniendo a su causa y ahora con él. Poder total de la Alianza Terran a su alcance. Steven se atrevió a creer que realmente podrían ganar esta guerra, pero primero tenían que sobrevivir al guante de las fuerzas de KTH que todavía se interponían entre ellos y la salvación. La Tierra se alzaba grande en la pantalla de visualización, mientras Steven guiaba su maltrecha nave a través de la última etapa de su peligroso viaje. El familiar orbe verde a su lado representaba tanto la esperanza como la incertidumbre. Miró a Talon acunando a su hijo híbrido. Sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y aprensión. Nave no identificada. Este es el control de la Alianza Terran, exprese sus intenciones. Una voz severa crepitó sobre el Cal. Steven respiró profundamente. Este es el capitán Stephen Hawke, solicitando asilo de emergencia y una audiencia con el liderazgo de la Alianza. Tenemos carga sensible, una tienda de campaña. Silencio seguido antes de que el controlador respondiera. Proceda a atracar. El equipo de seguridad de la Bahía Alpha 7 lo recibirá a su llegada. Cuando desembarquen, Steven se encontró cara a cara con una pared de tropas blindadas, armas apuntando a su grupo variopinto. Un hombre alto de cabello plateado con uniforme de almirante avanzó con paso firme, su mirada penetrante fija en el infante, en los brazos de Talon. «Soy el almirante Marcus Kane», anunció con un dejo de entusiasmo en su voz. «¿Es este el niño híbrido del que he oído hablar en susurros?» Antes de que Steven pudiera responder, una voz aguda atravesó el hangar. «Abajo, almirante. No saludemos a los aliados potenciales a punta de pistola». Una mujer de unos 50 años, irradiando autoridad, a pesar de su pequeña estatura, se acercó. «Soy la presidenta, Elizabeth Rollins. Capitán Hawke. Creo que tenemos mucho que discutir». Horas después, Steven se encontró en una sala de reuniones, segura, rodeado de las figuras más poderosas de la Alianza. Tan contó su desgarrador viaje, el nacimiento del niño híbrido y la creciente resistencia contra el régimen brutal de Kyle Almirante Kane. Inclinó sus ojos hacia adelante. Brillando, esta niña es la clave de todo. Con ella, como la heredera legítima, podemos afirmar el dominio humano sobre AMPA. De una vez por todas, el presidente Roland frunció el ceño. Debemos considerar las implicaciones más amplias. El apoyo abierto a la resistencia podría sumergirnos en una guerra a gran escala. El debate continuó con Steven, cada vez más frustrado a medida que los días se convertían en semanas, mientras el liderazgo de la Alianza discutía informes que llegaban de las fuerzas de KTH, apretando su control sobre AMPA, incapaz de permanecer inactivo por más tiempo.
Steven reunió a un grupo de voluntarios humanos con ideas afines y refugiados alienígenas. Al amparo de la oscuridad, se apoderaron de una pequeña flota de naves de guerra desmanteladas. Esto es más que política. Steven le dijo a su tripulación improvisada: cada día esperamos más inocentes, sufren bajo el gobierno de Kauai. Su primer objetivo fue un importante depósito de combustible que abastecía a los escuadrones de purgadores de Kauai. El conocimiento íntimo de Steve de las defensas de Ampa, combinado con el elemento sorpresa, les permitió atacar con precisión quirúrgica. El depósito estalló en una espectacular bola de fuego paralizante. La capacidad de Ki para proyectar poder en ese sector. La noticia de los ataques de los renegados se extendió como un reguero de pólvora en la tierra. La opinión pública comenzó a cambiar. Los videos de las audaces incursiones de Steven se reprodujeron en cada canal de noticias acompañados de relatos desgarradores de refugiados de Okan. El almirante C ve la presión por una postura más agresiva. No podemos dejar que estos valientes voluntarios luchen nuestras batallas por nosotros, argumentó ante el Consejo de la Alianza. Es hora de mostrarle a Kaye todo el poder de la flota Taran a pesar de las objeciones del presidente Roland. El plan de Kane fue aprobado. Una armada masiva de las naves de guerra más avanzadas de la Tierra se reunieron en el borde del espacio, Ampan, estableciendo un estrangulamiento en las líneas de suministro de Kit. El efecto de los bloqueos fue inmediato y devastador. Corte de los recursos. Kit arremetió en desesperación. Una colonia humana en la tercera luna de Próxima Cent fue reducida a cenizas por un asalto de purgadores, dejando miles de muertos mientras las imágenes de la carnicería inundaban las redes de la Alianza. Los últimos vestigios de oposición a la intervención se derrumbaron. El presidente Roland, su rostro. El señor Graves se dirigió a la nación a la luz de estos ataques no provocados contra objetivos civiles de Terán. La Alianza promete por la presente su pleno apoyo a la restauración del legítimo gobierno de Oka. Reconocemos al niño híbrido como heredero al trono y destinaremos todos los recursos necesarios para que se haga justicia. Hecho. Steven observó el discurso desde el puente de su nave insignia requisada. Una mezcla de reivindicación e inquietud se agitaba en sus entrañas. Tenían el respaldo que necesitaban tan desesperadamente, pero ¿a qué costo? Sus reflexiones se interrumpieron cuando las alarmas sonaron por toda la nave. Una transmisión prioritaria del propio Kit apareció en la pantalla principal. Su rostro se contorsionó de ira. «Esta es tu última advertencia», el usurpador gruñó. «Entreguen a la abominación a la que llaman heredera en 48 horas o desataré una fuerza tan terrible que hará que el ataque a su lamentable colonia lunar parezca un juego de niños». La mente de Steven se concentró mientras miraba a su némesis. «Sabes mi respuesta, Kit. Vamos por ti, y todas las amenazas del universo no cambiarán eso». Cuando la transmisión se cortó, Steven se volvió hacia su tripulación. El peso de las galaxias parecía descansar sobre sus hombros mientras daba la orden que sellaría su destino. «Estaciones de batalla, terminamos esto ahora». Las palabras de Steven quedaron en el aire cuando la tripulación del puente entró en acción. Las alarmas sonaron y las pantallas parpadearon y cobraron vida mostrando a la enorme armada Terran tomando posiciones de ataque alrededor del espacio de Oak Pan. Transmisión entrante del almirante. Kane, el oficial del CEO, anunció. La cara de Khan apareció en la pantalla principal. Su expresión era sombría. «Comandante Wells, asumo el control directo de la flota. Su experiencia en defensa Sampan es crucial. Infórmese a mí, nave insignia». Inmediatamente cuando el transbordador de Steven se acopló a la nave de mando de Kane, no pudo deshacerse de una creciente sensación de inquietud. El entusiasmo del almirante por usar al niño híbrido como un activo estratégico siempre lo había molestado, pero ahora que no tenían opciones en la sala de guerra, Steven expuso su plan. «Usamos una pequeña fuerza de ataque como Baate, transmitiendo información falsa sobre la presencia del niño mientras las fuerzas de Ki persiguen a nuestra flota principal. Más allá de sus defensas exteriores y ataca a los astilleros». Khan asintió con aprobación audaz. «Arriesgado. Me gusta. Las siguientes horas fueron un torbellino de preparación. Steven se encontró
Rechazado al servicio militar activo, su mente corría con escenarios tácticos y escollos potenciales justo antes del lanzamiento. Talón lo acorraló en un corredor desierto. «No puedes hacer esto», sisió con los ojos ardiendo, «usando a nuestro hijo como cebo es una locura». El corazón de Steven retorcido. «No tenemos elección. El consejo no habla por mí». Talón lo interrumpió. «O por nuestra hija». Su discusión fue interrumpida por la alerta de toda la nave que señalaba la partida inminente con una última mirada angustiada. Talon se dio la vuelta y se alejó. La batalla se desarrolló con brutal eficiencia. Steven observó desde el puente de su portaaviones de asalto cómo la fuerza señuelo se enfrentaba a los dreadnoughts de Kai, alejándolos de los astilleros. La flota principal de Kane saltó momentos después, tomando a los defensores con la guardia baja, rompiendo la red de defensa exterior. Steven informó lanzando equipos de asalto terrestre. Él lideró la vanguardia, su vehículo de inserción planetaria. Blindado se estremeció mientras se desplomaba a través de la atmósfera de Oka. Los astilleros se alzaban frente a él, un complejo extenso de bahías de construcción y nodos de energía. El equipo Alfa aseguró el cuadrante norte. Steven gritó en su calma: «Bravo conmigo, estamos tomando el Nexus de energía central. Los asesinos Perker invadieron su posición, sus cuerpos mejorados moviéndose a velocidad humana. Las tropas de Steven lucharon valientemente, unidos por la batalla. Guerreros de resistencia endurecidos que conocían cada centímetro de la instalación, los rayos de plasma chisporrotearon. La cabeza de Steven, mientras se zambullía para cubrirse, devolvió el fuego su rifle SP. Muerte sobrecalentada en las filas de purgadores lentamente. Inexorablemente avanzaron hacia el corazón de los astilleros. La voz del comandante Wells Khan crepitó sobre el informe de estado de Cal. Steven se agachó detrás de una viga de soporte caída. «Estamos progresando, señor. Otro empujón y tendremos el control de sus». Palabras murieron en su garganta cuando vio la pantalla táctica en su HUD. Las firmas hostiles estaban apareciendo detrás. La flota de Kane cortó su ruta de escape. «Es una pista, sí, Steven», susurró horrorizado. Amaneciendo antes de que pudiera advertir a sus tropas, un dolor abrasador explotó en su costado. Se tambaleó y se dio la vuelta para ver a uno de los guardias de élite de Caín bajando un arma aún humeante. «Órdenes del almirante», dijo el guardia. Con frialdad: «Has sobrevivido a tu utilidad mientras la oscuridad se acercaba». El último pensamiento consciente de Steven fue para Talon y su hijo. Les había fallado. A ambos, los sonidos de la batalla continuaron. Pero para Steven Wells, la guerra había terminado. Los ojos de Steven se abrieron de golpe. Su cuerpo gritó en protesta cuando la conciencia regresó. El olor acre de quemado. El metal llenó sus fosas nasales y los sonidos distantes de la batalla resonaron a través de los pasillos del astillero. Luchó para ponerse de pie, presionando una mano contra la herida en su costado. «Comandante Wells, ¿me copia?». Una voz frenética crepitó a través de su comunidad. «Estamos inmovilizados en el sector 7». La realidad se estrelló contra el enfoque. La traición del bastón de la traición. «La trampa, mantén la posición». Steven gruñó, obligándose a moverse. «Voy en camino». Él se tambaleó a través de los pasillos llenos de escombros. Su mente corría pensando cuántos de las tropas permanecieron leales. ¿Dónde estaban Talon y el niño? Una explosión masiva sacudió la estación y casi derribó a Steven. Se apoyó contra un mamparo y observó cómo la pantalla táctica de su HUD se iluminaba con nuevas firmas hostiles. La armada de Kyle había llegado. Los dedos de Steven volaron sobre su muñeca. La computadora ingresó una serie compleja de códigos. Era una posibilidad remota, pero los tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. Envió la señal de socorro y rezó para que los clanes de los drogadictos respondieran. El fuego de plasma estalló desde un costado. Steven se arrodilló para cubrirse y volvió a disparar con su arma. Dos de los guardias de élite de Kane cayeron, pero venían más. Se estaba quedando sin opciones. De repente la estación se cerró de nuevo, pero esta vez no fue por un ataque. La unidad de comunicaciones de Steven explotó con parloteo mientras nuevas naves salían del sigilo. Sus firmas de energía eran inconfundibles. El DRER había llegado. «Avanza». Steven les gritó a sus tropas restantes. «Tenemos refuerzos».
Se abrieron paso hasta el centro de control central, donde la sangre de Steven se heló. Rodeados por un anillo, de guardias estaba el almirante Cain, y en sus brazos luchando furiosamente estaba Talon, el niño híbrido infantil, gimió en una cápsula de contención cercana, se acabó, Wells se burló, ríndete ahora y podría dejarlos vivir. La mente de Steven corrió evaluando ángulos, vulnerabilidades. Miró a Talon a los ojos, vio la furia y la fuerza de voluntad allí. En ese momento un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Steven cargó contra los guardias de C, abrió fuego, pero Steven ya se estaba moviendo. Se estrelló contra Cain, enviándolos a ambos al suelo. Talon agarró. En el momento en que se liberó y se abalanzó sobre el niño, los dos hombres lucharon en el suelo, intercambiando golpes feroces. Cain era más grande, pero Steven luchó con la desesperación de un animal acorralado. Rodaron por la cubierta, cada uno buscando una ventaja. El puño de Cain conectó con el costado herido de Steven, enviando una sacudida de agonía a través de su cuerpo. Pero cuando el almirante levantó su brazo para otro golpe, Steven vio su apertura, se elevó y clavó su cuchillo de combate profundamente en el pecho de Cain. Los ojos del almirante se abrieron de par en par por la sorpresa. Se tambaleó hacia atrás. La sangre brotaba de sus labios. «¿No entiendes?» Cain jadeó. Keith prometió. «Todo». Steven se paró sobre su enemigo caído, disgusto y compasión. Waring dentro de él. ¿Cuánto tiempo exigió? ¿Cuánto tiempo has estado trabajando para él? La risa de Kuhn se convirtió en una tos húmeda. Años. Resopló. La alianza estaba condenada. Keith es el futuro. Antes de que Steven pudiera presionar para que más alarmas sonaran en toda la estación, nuevas naves estaban cayendo del hiperespacio, una enorme flota Terran a su cabeza. Estaba la inconfundible silueta de la nave insignia presidencial. Este es el presidente Roland. Una voz familiar resonó en todas las frecuencias. Todo el personal de la alianza, retírese inmediatamente. El almirante. Cain es relevado del deber por cargos de traición. Pero no hubo tiempo para el relevo. Incluso cuando las fuerzas de Cain cayeron en desorden, la pantalla táctica de Steven se iluminó con un mar rojo. La armada de KTH había llegado en fuerza, y a su cabeza había un nuevo acorazado de pesadilla. Los purgadores habían violado las defensas externas. Steven agarró el brazo de Talon apretando al niño híbrido. «Cerca tenemos que movernos», dijo con urgencia. «Toda esta estación está a punto de convertirse en una zona de guerra». Corrieron a través de pasillos llenos de caos. Los sonidos de la batalla crecían. Cada vez más cerca, las tropas leales y los guerreros Drer luchaban codo con codo contra los traidores de Cain y las tropas de choque purgadoras que avanzaban. El Reactor Corp. Steven jadeó mientras corrían. «Es nuestra única oportunidad». Llegaron a la enorme cámara que albergaba la fuente de energía del astillero. Los dedos de Steven volaron sobre el panel de control, iniciando una secuencia de sobrecarga. El zumbido del reactor se elevó a un tono ensordecedor. «Si no podemos contenerlo, nos aseguraremos de que Keith tampoco lo consiga». Steven gruñó. Las puertas en el otro extremo de la cámara se abrieron de golpe. Un escuadrón de asesinos Perger se vertió a través de sus cuerpos aumentados, moviéndose dentro de la gracia humana. Stephen y el puñado de sobrevivientes formaron un anillo protector alrededor de Talon y el niño. Las armas se levantaron un poco más. Steven murmuró mientras observaba cómo los niveles de energía del reactor subían un poco. Un destello cegador de luz llenó la cámara cuando la visión de Steven se aclaró. Vio una vista que le dejó sin aliento. La reina. Ni misma estaba de pie frente a ellos, flanqueada por sus guardias reales de élite. Los ojos de la reina se clavaron en su hija y su nieta. Toda una vida de emociones pasó entre ellas en un instante. Nara ordenó con su voz llena de dolor y dolor. «Las sostendré aquí». Talon abrió la boca para protestar, pero la reina la silenció con una mirada. «Mi niña», dijo suavemente, «tu destino está más allá de estas estrellas, mía y aquí, protegiendo todo lo que aprecio». Las lágrimas corrieron por su rostro. Talon abrazó a su madre una última vez y luego, con un grito desgarrador, permitió que Steven la llevara hacia la última nave de escape restante mientras corrían por el túnel de acceso. Los sonidos de un combate furioso estallaron detrás de ellas.
La niña híbrida gimió como si sintiera el sacrificio que se estaba haciendo. Llegaron a la pequeña nave justo cuando los claxons de la estación alcanzaron un punto álgido. Las manos de Steven volaron sobre los controles para poner en funcionamiento los motores. La nave se estremeció al separarse del astillero condenado. A través de la pantalla de visualización, Steven vio cómo el nudo aterrador de Kai se acercaba cada vez más. Sus armas cargaban para dar un golpe mortal. Empujó los motores a su límite zigzagueando a través del campo de escombros, de naves destrozadas. De repente el astillero estalló en un destello cegador de luz. La onda expansiva atrapó su pequeña nave haciéndola dar volteretas de un lado a otro. Steven luchó con los controles luchando por escribir. Su curso, cuando la explosión pasó, la poderosa flota de Kyle estaba en pedazos, el acorazado. Se inclinó hacia un lado ventilando la atmósfera en escombros. Lo logramos. Talon respiró. Agarrando al niño cerca, sus palabras se cortaron. Cuando su nave se sacudió, violentamente un disparo perdido del acorazado moribundo había rozado su casco. Las luces de advertencia destellaron en la consola. Espera. Steven gritó empujando los motores dañados más allá de su límite. Pasaron la última línea de la pantalla defensiva de KI. Las alarmas sonaron a todo volumen, mientras los sistemas fallaban uno por uno, justo cuando parecía que su suerte se había acabado. Un enorme crucero. Terran cayó del hiperespacio directamente frente a ellos, rayos tractores fijados en su nave fallida, llevándolos a un lugar seguro mientras la adrenalina se desvanecía. Steven se hundió en su asiento, sobrevivió, pero a un costo terrible, y sabía en su corazón que esto era solo el comienzo. Kit todavía estaba allí afuera, su odio ahora afilado como el filo de una navaja. El niño híbrido balbuceaba suavemente en los brazos de Talon, felizmente inconsciente de las fuerzas cósmicas que ahora se centraban en su propia existencia. Steven miró a Talon a los ojos y vio su propia mezcla de agotamiento y persistencia reflejada allí. Lo que viniera después lo enfrentarían juntos. Has llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, y por cada comentario que diga 88, le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.